Maestro Rosendo Muñoz nació el 30 de agosto de 1965 en la Ciudad de México. Desde temprana edad se estableció en Orizaba, Veracruz, ciudad donde reside actualmente. Es técnico en diseño arquitectónico y dibujo industrial. Pastor Manuel León, nacido en La Barca, Jalisco, el 13 de julio de 1994, residente en El Paso de Hidalgo, Michoacán desde su nacimiento. Fue instruido en el Evangelio a los 9 años de edad y desde entonces, con su familia, comienza una nueva vida en Cristo. Algunos años después, comienza en el aprendizaje de la música, sirviendo en la congregación como ministro de alabanza. En el año 2014, Dios usa a su mamá para iniciar una misión en El Paso de Hidalgo, Michoacán, donde una guitarra, una bocina y la sombra de un árbol en un patio daban inicio a lo que ahora se conforma como la Iglesia Jesucristo Rey de Gloria, bajo cobertura de ministerio No Temas Internacional. El 18 de agosto del 2018 es llamado por Dios y oficialmente reconocido en cobertura espiritual como pastor y copastor por el profeta Tony León, en orden y dirección del apóstol Charles Woody, entonces pastor principal de Cornerstone Celebration Center International. Actualmente sigue sirviendo como ministro de alabanza y pastor, atendiendo al llamado y funciones que constituye la responsabilidad como ministro del Evangelio. Así que quizá ya escuchaste Jonás y va a decir, ay, va a hablar de huir del llamado de Dios y todo eso, pero pues Dios siempre tiene muchas cosas que decirnos. A veces con una simple frase que para nosotros parece simple, Dios nos quiere decir muchas cosas. Amén. Estoy realmente honrado por estar aquí. La pastora Celina siempre les manda saludos, su corazón siempre está aquí con ustedes. Pues no ha podido venir por detalles ahí con la salud de mi padre, amén. Sabemos que el Señor lo sostiene, pero pues también tiene a su sierva y también el hogar es un ministerio, amén. Así que les manda saludos, les ama mucho. Siempre pues la conocen la mayoría, yo creo. ¿Cuántos conocen a la pastora Celina? Amén, gloria a Dios. Pues, ¿qué le puedo decir? Es una gran mujer, es mi mamá. Yo la voy a chulear todo lo posible, amén. Y reciba sus cordiales saludos, amén, y un fuerte abrazo de su parte. Y ahora pues, ya lo dijo el pastor David, ahora vengo con otra compañía, amén. ¿Ha escuchado que en Jalisco hay mujeres muy bonitas? Pues puede pasar por aquí y darse cuenta, amén. Bueno, se trata de Cristo, amén. Esto se trata del Señor y puede ir al libro de Jonás, amén. Y si bien sabemos, hermano, lo más marcado en la historia de Jonás es que huye de la voluntad, del mandamiento de Dios, de la ordenanza de Dios, de su llamado, de lo que él tiene que hacer. Amén. Siendo un profeta de Dios, imagínese desobedecer, huir de la ordenanza de Dios, pues está medio teñido el asunto. Amén. Es literalmente ponerse en contra de Dios, ¿sí? Pero hoy quiero enfatizar en algo, hermano, en una pregunta, y es en por qué Jonás hizo esto, ¿sí? Y si bien, hermano, disculpen, ni yo lo encuentro hoy.
Son los nervios. Ya casi, hermano. Hubiera pasado hace rato y me ganan todos, ¿eh? Amén, amén. Ya los veré aquí. Amén. Jonás capítulo 1, casi lo vamos a leer todo, hermano. Está chiquito. Amén. Sirve que las historias mal contadas son un chisme, pero la verdad es la palabra de Dios y aquí nos vamos a desengañar de todo. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Trae su Biblia física? Amén. Y los que no, que Dios tenga misericordia de usted. No se crea, hermano. Es para romper el hielo eso. Amén. Jonás huye de Jehová. Dice el versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y no fue a hacer lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mira, hermano, aquí hay algo bien poderoso que a veces, y debemos de pensar en esto. Estamos poniendo hoy el ejemplo de Jonás, pero velo relacionando en situaciones en tu vida. Amén. Porque para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una guía para nuestra vida. Amén. Dirás: ¿qué tengo que ver yo con ese hombre de hace tantos años que ni lo conocí? Pero el Espíritu Santo algo nos quiere enseñar siempre. Amén. Y si en algo debemos de estar atentos, hermano, es en el llamado de Dios, en lo que Dios nos está enviando a hacer, en lo que Dios quiere que hagamos. Porque, hermanos, somos muy dados a hacer lo que más nos conviene, y no me vas a decir que no, o hacer lo que más nos gusta o lo que más nos deleita, ¿sí? Pueden presentarse muchas situaciones. En el caso de Jonás hay algo especial, ¿verdad? Y sus razones tenía, no lo vamos a juzgar, pero sus razones tenía para hacer esto que hizo. Amén. Seguimos leyendo. Amén. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y no era suerte, Dios tenía la mirada en él, porque de Dios no podemos huir, ¿cierto? ¿Sí sabía eso? Y aún así a veces nos escondemos, o nos hacemos como de los que no nos ve, y nos atrevemos a hacer muchas cosas, ¿sí? Pero la mirada de Dios siempre está puesta. Les platico en la congregación, hermano, que cuando yo estaba en el kinder, yo me escondía debajo de unas piedras que había por ahí en el kinder, y mi mentalidad era que Dios ahí no me veía, ¿sí? Pues no hacíamos maldades, pero tenía esa mentalidad. Yo desde chiquito siempre fui muy creyente. En ese entonces pues éramos católicos, ¿sí? Y pues lo que se me inculcaba en ese entonces, yo era muy devoto de esas cosas, amén. Pero en Dios ya confiábamos. El 7: y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo, y fíjese lo que dice, y temo a Jehová. ¿Cuántos temen a Jehová aquí? Eso no nos quita lo desobedientes, Eso no nos quita lo desobedientes.
Mire que a veces dice la palabra de Dios que aquel que crea que esté firme, mire que no caiga, ¿sí? ¿Y por qué te hago énfasis en esto, hermano? Porque quizá todos hemos juzgado, criticado, señalado alguna vez a alguien que creemos nosotros no debería de fallar. ¿Qué podemos pensar de un profeta de Dios que teme a Jehová? Imagínese este hombre huyendo del mandato de Dios, de su llamado. ¿Sí? Imagínese en estos tiempos, que somos muy dados más en estos tiempos de señalarnos. Pues imagínese, ¿no? No vaya tan lejos. Imagínese a nuestro pastor, el profeta, huyendo del llamado de Dios. Dirías tú, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? El versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Quiero que te fijes en algo. Este hombre no le temía ni a la muerte. ¿Sí te fijas en eso? Dice: échenme al mar. Oiga, van a medio mar, ¿qué puede pasar? Se iba a morir. ¿Ah? No llevaba balsa ni nada. Quiere decir, hermano, que el pueblo de Nínive, ya lo sabes, era un pueblo muy temido, eran muy malos. Amén. Y literalmente eran enemigos, pues, de la nación también de Jonás. ¿Sí? Y ahí, pues, imagínate a dónde lo estaba mandando el Señor, ¿no? Lo estaba mandando literalmente a meterse a la boca del lobo, como dijéramos. Pero si Él nos está mandando, hermano, Él nos está respaldando. Y con esa confianza debemos de caminar. Por eso te digo, alguna buena razón tenía este hombre para hacer tremenda cosa. Porque si era un profeta de Dios, temeroso de Dios, y atreverse a huir de lo que Dios le estaba mandando, pues sus razones tenía. Pero una de las razones no era por tener miedo a morir ahí. No tenía miedo que lo mataran. No era por eso. Si estaba pidiendo que lo echaran al mar, pues su miedo no era la muerte. Amén. El 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí se manifiesta algo, hermano, y es la misericordia de Dios. ¿Sí? No fue casualidad que ese pez estuviera ahí. Lo está diciendo la palabra, Dios lo tenía preparado. ¿Sí? ¿Qué nos enseña el Señor con esto, hermano? Huimos de Él, le fallamos, renegamos, porque ahorita Jonás hace un berrinche bien padre. Muchos, como muchos de nosotros, los hacemos. Amén. Pero sea cual sea la situación, hermano, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, porque tiene un propósito que cumplir. Tiene un propósito que cumplir en nosotros. Y vas a decir y pensar, pues es que el propósito era que Nínive se salvara, por lo que... Pero yo le veo otro propósito. Como dicen aquí, el Señor mató 2 pájaros con una piedra, ¿no? Y todos podemos pensar, es que Dios quería usar a Jonás, a este hombre, para que toda la ciudad se salvara. Amén. Y ciertamente es uno de los puntos. Sigamos leyendo, hermano. Lo vamos a leer más pronto de lo que usted cree. Ha de decir, son todos los capítulos, pero aquí leemos rápido. Amén. Nomás la risa de Pedro se escucha. Amén.
Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, en algas se enredó mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Siga leyendo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y mira, haz una pausa ahí. ¿Qué necesidad de que el Señor nos diga una segunda vez? Ve todo lo que atravesó este hombre porque no entendió a la primera. Y aquí te voy a calcar algo que en la actualidad, hermanos, se escucha mucho mencionar al enemigo, ¿eh? Se escucha mucho mencionar a aquel que ni deberíamos de mencionar, que no tiene parte ni suerte. Y muchas veces le echamos la culpa de muchas cosas, hasta porque te pegaste en el sillón de la casa y ya fue el diablo mentiroso, ¿eh? Y se escucha mucho en la actualidad eso, hermano. Pero quiero que te pongas en esta situación de Jonás y dime si todo lo que le pasó fue culpa del diablo. ¿Verdad que no? En primera, él por desobediente. Y gracias a la misericordia de Dios que puso ese pez ahí, todavía una nueva oportunidad. Eso es la misericordia de Dios. Dice que su misericordia se renueva cada mañana. Y yo lo veo como una nueva oportunidad. Amén. Como esta que tiene Jonás. El versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La gran bondad de Dios, ¿verdad? Que a nosotros nos pareciera tan increíble o a veces tan injusta, que para allá va el berrinche de Jonás, ¿sí? Hay una palabra que dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿sí? Nosotros podemos entender eso, tenemos la capacidad para entender eso, ¿sí? Porque Dios ya ha abierto de alguna manera nuestros ojos espiritualmente. Pero si te fijas ahorita con tantas cosas que pasan en el mundo, sobran los comentarios en las redes sociales, que dónde está Dios, que por qué Dios no hace nada, que cuando la bondad de Dios ya está puesta desde el principio, amén. Es cosa que el mundo no entiende y a veces nosotros que lo entendemos, nos parece tan injusto que Dios haga salir el sol sobre justos e injustos. Y meramente, hermano, es lo que le pasó a Jonás. Sigamos leyendo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Oiga, como si la bondad de Dios fuera nada más para nosotros. Porque si bien creemos, hermano, es que nosotros estamos en la verdad, de eso estamos seguros, ¿no? Pero eso no te da el derecho a juzgar ni a decirle a Dios, y menos en una oración, que aquel que aún no le sigue, o menos aquel que ya se arrepintió, no merece ser perdonado. ¿Sí? Y esto, hermano, es lo que quiero dejar en principal en la palabra de Dios hoy, de que no somos nadie para decir qué mereces tú, ni tú eres nadie para decir qué merezco yo. ¿Sí? Y te lo digo en lo personal, hermano, porque yo pasé por una etapa en mi vida en la que la mayoría de personas que me rodeaban, y principalmente la iglesia, decía lo que yo me merecía, lo que creían que yo me merecía. ¿Sí? Y esto, hermano, causa una pesadez en la vida de las personas que no te imaginas. Podemos hacer caer, y de verdad, hermano, podemos ser una piedra de tropiezo, nosotros creyendo que no pisamos el suelo. Este hombre era un profeta de Dios, era un hombre sabio, ¿sí? Era un hombre sabio. Y decía hace un rato, tenía sus buenas razones para tener este enojo contra esta ciudad. Eran personas malas, hermano. Eran personas malas. No sabemos qué tanto desastre iban y hacían a la nación de Jonás. Pero su buena razón tenía para tener ese coraje. Amén. Hay otra parte en la Biblia que dice, enójate, pero no peques. Y yo lo pienso así, hermano. Todavía tenemos permitido enojarnos. Es más, vemos una parte en la palabra donde Jesús se molestó y sacó a todos del templo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero pues jamás dice que llegó echando culebras y serpientes y, ¿verdad que no? Dice, enójate, pero no peques, ¿sí? Aquí el detalle con Jonás, que pues su molestia lo estaba impulsando a hacer cosas que no debía. Y la más fuerte, la más poderosa en su vida era huir de la presencia de Dios. Yo creo, hermano, que no podemos hacer peor cosa en nuestras vidas que huir de la presencia de Dios. Te digo algo, y en lo personal, hermano, por experiencia propia, no hay peor cosa que podamos hacer que huir de la presencia de Dios. Es más, puedes estar aquí y tu corazón puede estar lejos. ¿Sí? Tu cuerpo lo trajiste, espero tu espíritu y tu alma también estén aquí. Amén. Porque muchas veces, hermanos, sí, por eso dice la palabra de Dios que no solamente por el oír, ¿sí? Él no quiere solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si somos solamente oidores, quiere decir que nosotros solitos estamos como cuando el perrito anda siguiendo su cola. Nosotros mismos nos estamos haciendo tontos, porque no tiene caso que estés aquí. No te estoy corriendo, ¿eh? Quiero que si vienes con esa mentalidad de que pues nada más vienes a hacer acto de presencia, no, gózate. Amén. Créame que desde que me invitaron, yo sé que siempre estoy invitado y puedo venir cuando quiera, pero esta invitación especial, yo tenía mucho gozo. Amén. Y tengo mucho gozo de estar aquí. Siempre me da mucho gozo estar aquí. Y sabes, hubo cosillas que se quisieron interponer. ¿Y qué te podrá decir ahorita? ¿Fue el enemigo? ¿Pero qué si fue Dios? ¿Qué si fue Dios poniéndome a prueba? Ahora, veíamos y vemos y todos tenemos claro que por medio de Jonás, de un hombre, Dios quería hacer misericordia con el pueblo de Nínive. Pero ahora vamos a cambiar el papel y hay algo tan maravilloso, hermano, y para que te sientas importante, ¿sí? Que Jonás pudo haber dicho, oh, es que Dios me quiere usar para salvar esta ciudad. Pero ¿qué crees?
Dios estaba usando una ciudad tan grande de 3 días de camino para moldear el carácter de un solo hombre. Todo lo que estaba haciendo. Amén. Todo lo que estaba moviendo Jehová para moldear el carácter de Jonás. A veces Dios nos habla de una manera tan poderosa, hermano, y nosotros andamos por allá volteando a no sé dónde. Somos tan distraídos. Pero si prestamos atención a lo que verdaderamente quiere Dios de nosotros, hermano, Él quiere hacer cosas maravillosas. Pero es que, y mira, es tan lamentable, hermano. Es tan lamentable. Aquí me gozo porque congregaciones vecinas, pues aquí están. Amén. Pero es tan lamentable, hermano, que congregaciones no se hablan. Pastores no se hablan. Es tan lamentable, hermano, de verdad. Y a veces por cosas tan absurdas. Digo, yo justifico a Jonás y digo, pues este hombre, Nínive, era una ciudad cruel. Tenía sus buenas razones. ¿Nosotros qué razones tenemos? Es que el pastor no me saludó. Oiga, hermano, si supiera a veces qué tantas cosas traemos en la cabeza. Y a mí me encanta ver como cuando hacen equipo, yo de Exousia siempre me llevo muchas cosas. Y lo principal, hermano, es que le comentaba a la hermana Liz, que Liz es la mujer bonita de Jalisco, que le decía. Amén. Le comentaba a la hermana Liz que a veces veo al pastor David como Matilda. Llegó a ver la película de Matilda ¿sí? Te ríes, hermano, pero es algo muy bueno, porque tiene un equipo que lo está respaldando. Amén. Y eso es muy bueno, hermano. Dijo algo muy importante hace rato: somos uno. Amén. Somos uno. Pero situaciones nos hacen cambiar de parecer, personalmente, ¿verdad? Y le digo, lo lamentable en la actualidad, hermano, es que congregaciones no se hablan, no se visitan, no se pueden ver. O hay una competencia de ver quién toca mejor, quién predica mejor, quién tiene la mejor iglesia, quién tiene el mejor lugar. Y dime ahora si podemos juzgar a Jonás. Estamos más embarrados que Jonás, ¿no? Amén. Dije, ¿dónde me quedé? Pero es que el aire me dio, ojalá. Amén. Vamos a comenzar otra vez el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ve, este hombre no tenía miedo de morir. Era un Juan Camanello, ¿cómo se dice? ¿Cuál era ese que trae las pistolas aquí? Quien sea, hermano, no importa. Que, que el ratón vaquero, pues también. ¿Amén? El chiste es que no tenía miedo, hermano. El caso es que no tenía miedo de morir este hombre, ¿sí? Yo creo que ya se sentía que pisaba el cielo. Amén. Ahora pues, oh Jehová, el 3, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Imagínese. No es porque le tenía coraje a estas personas, rencor, odio. Prefería morir. Oye, hermano, tan bonita que es la vida. Amén. ¿A cuántos les gusta la vida? Si no, ahorita nos encargamos, ¿eh? No se crea. No se crea, hermano. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería
en la ciudad, él todavía estaba esperando que cayera fuego del cielo. Y preparó Jehová Dios a una calabacera, Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Si te fijas, todo este plan es de Dios. Nada fue casualidad, ni ya estaba ahí la calabacera. Todo el propósito de Dios era hacer entender a este hombre lo que él quería hacer. Y te digo, el pensamiento de Jonás era, es que Dios me quiere usar para que aquella ciudad sea salva. No, él debía pensar, Dios quería usar a toda esa ciudad para que él cambiara su actitud, para que tuviera la misma misericordia que tenía Dios. ¿Sí? Yo me gozo, hermano, cuando veo gente misericordiosa, porque pues Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Y eso, hermano, te da una paz. Y también te lo digo en lo personal, te da una paz que no te imaginas. Porque en primer lugar tu conciencia, hermano, está bien tranquila. ¿Sí? Y le vamos a rendir cuentas a Dios. Todos. ¿Sí? Todos. Personalmente, cada uno. No tú de tu esposa, no tu esposa de ti, cada uno. Dice, estarán dos en la cama, uno será tomado, el otro será dejado, pues el que esté bien delante de Dios, porque esto es personal, ¿sí? El 8, el 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Sí, pues nos va bien. Dios está teniendo amor con nosotros. Qué bueno. Dios nos está prosperando a nosotros. Qué bueno. Pero lamentablemente, hermano, hay gente que se enoja hasta por la prosperidad del otro. Eso lo vemos mucho en la actualidad. O no me va a decir que no. Ven poquito prosperado al pastor y ya se está echando los diezmos. Disculpe si mocho cabezas. No, hermano, nos reímos y lo vemos como algo gracioso, pero es la mera verdad, hermano. Realmente está pasando y lo lamentable es que lo vemos gracioso. Ese es el problema. Quizá nos reímos porque lo entendemos, ojalá no lo hagas, ¿sí? Pero si su pastor se está prosperando por los diezmos, es cosa que va a caer sobre de él. Usted cumpla con lo suyo. Y no eres nadie para decir que se va a ir al infierno, que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro. No somos nadie y de eso se trata. Amén. Porque ya también al estar juzgando, pues llevas tu parte por juzgón. De alguna u otra manera nos metemos a lodazal, ¿verdad? Y de eso es de lo que el Señor nos quiere librar, hermano. Queremos defender ideales, queremos defender a personas, defender ciudades o maldecir ciudades. Pero aquí se trata, hermano, de defender nuestra salvación. Y les digo mucho allá en Jesucristo Rey de Gloria, en Michoacán, la salvación está puesta. Dios no nos quita nada. Dios no nos castiga. Esto que parecían castigos para Jonás era la pura misericordia de Dios que lo estaba librando. ¿Sí? Y es que uno solito es el que se anda metiendo no sé dónde y una de dos, o es el diablo mentiroso o Dios me está castigando, ¿verdad? Así decimos. Pero esa mentalidad hay que cambiarla. Ay, un mosquito. Lo entiendo, he de oler rico, ¿eh? Rías, hermano, sea feliz. El 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba, este hombre cómo deseaba la muerte, hermano, ¿verdad? ¿Sabe qué estoy viendo ahorita? Tenía pensamientos suicidas este hombre. ¿Qué vas a decir? Y era profeta de Dios. Mira, hay algo que recalcar aquí, hermano, y de verdad te lo digo por experiencia, amén.
Siempre que veas a alguien hablando acá, todo lo que está hablando es para nosotros, hermano. Es para nosotros. Amén. Pero es que no pienses que tu pastor no puede caer, que el profeta no puede caer. Ora por ellos, siempre. Porque sabes, de verdad el enemigo anda como león rugiente y él no ataca lo que ya tiene en el refri. ¿Sí? Siempre va por lo que ve que no tiene seguro. Así que esos varones, si alguna vez has criticado varones, siervas de Dios, ora mucho por ellos. Porque de verdad, hermano, tenemos tentaciones igual que tú, tenemos problemas igual que tú, deudas igual que tú, pleitos igual que tú. Aquí lo que nos hace diferencia, hermano, es que estamos al frente de todos ustedes. Somos la eminencia de la congregación. Estamos a la vista de todos. Y es que ¿cómo podemos fallar? ¿Verdad? Habiendo tanto recto, santo Dios. No se crea, hermano, no se ofenda. El 9, entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Este hombre con la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Y tú sabes por qué estaba enojado por la calabacera. No es porque la hizo ni nada, es porque era un beneficio para él, ¿verdad? Y es que cuando somos beneficiados, hermano, somos muy dados a tener las aguas muy tranquilas, a no decir nada, como el asadón, nada más para acá, ¿verdad? Somos muy dados a eso. Mientras tengamos un beneficio, estamos calladitos. Por eso se enojó por la calabacera, no porque le haya costado. Era un beneficio que se le estaba quitando. Y aquí todo el propósito de Dios de hacer entender a este hombre, para decirle estas palabras, para hacerle entender esto, ¿sí? Cosa que debemos de entender nosotros. Aquel que anda fallando o que está huyendo de la presencia de Dios, disculpe si se oye medio mal, pero no te ha pedido nada, ni te debe nada y ni le debes nada. Todo se lo debemos a Dios. Pero es que tenemos ciertos mandatos nosotros, hermano. Al que le debemos todo es a Dios. Y dice que lo amemos sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero nos deja algo pegadito. ¿Sí sabe qué es? Usted sabe de la palabra, hermano. Uno aquí nomás está repitiendo cosas que usted ya sabe. Nomás se las está uno recordando. Después, ¿qué dice? Ama a tu prójimo como a quién. Eso, hermano, cambia toda la situación. Porque amar a Dios es fácil. Amar a Dios es fácil porque Dios nos ama, Dios nos da vida, cada mañana te despierta, esa hermosa lluvia, ese hermoso sol que mira cómo me trae. No se crea, hermano, así soy morenito. Amén. Pero todo lo hermoso nos lo da Dios, hermano. ¿Cómo no amarlo? Él está celoso de mí. ¿Sí? Tanto nos ama que es celoso de nosotros. ¿Verdad que es fácil amarlo? ¿Cómo no amarlo? Pero al prójimo, hermano, híjole. Y más si es como Nínive, que no se deja amar. Santo Dios. Pero si te fijas, hermano, Jehová nunca le dijo a Jonás: ve y échate una carnita asada ahí con ellos y celebra ahí con ellos. No, él tenía algo por cumplir nada más. Y de esa manera iba a demostrar su amor.
Ni le dijo, mézclate, ni hazte como ellos. Nada de eso le dijo. Solamente tenía que ir a hacer lo que tenía que hacer y ya. Y después no enojarse por los resultados. Porque ese fue otro punto. Amén. Y a veces, hermano, nosotros la tenemos tan fácil. Solamente tenemos un camino que seguir. Amén. Pero preferimos el camino más largo. Mira, Jonás bien pudo ese día ir ese mismo día a hacer lo que tenía que hacer. Iba a pasar lo que tenía que pasar y ya. No sé cuánto tiempo, cuántos días, cuánto cansancio, cuánto susto, cuánto miedo. Bueno, miedo ni a la muerte tenía, ¿verdad? Pero todo lo que tuvo que recorrer y al final de cuentas se hizo la voluntad de Dios. Y te voy a tumbar un poquito del nicho donde estás, que a veces nos sentimos tan importantes que Jonás pudo haber dicho, oh, es que Dios me quiere usar para salvar esta ciudad. Santo Dios. Toda la gloria es para Él siempre. Amén. Hubiera sido Jonás o no, la voluntad de Dios se iba a hacer. De eso sí estoy seguro. Hubiera sido Jonás o no. Pero tanto tenía Dios misericordia de Nínive como la tenía de Jonás. Y algo tuvo que hacer el Señor para cumplir el propósito en los dos. ¿Sí? Y de verdad, hermano, he escuchado comentarios de personas que creen que hacen falta en la congregación. Y si haces falta, te extrañamos cuando no vienes. Pero mire, yo trabajé un tiempo y fui chofer en una empresa del personal. Y pues obviamente uno sale de trabajar, hermano, y lo que quieres es llegar a tu casa. Y más el chofer que era el último que llegaba. Y hasta eso hice una buena coordinación con la gente. Pero siempre preguntaba, hermano. Yo sabía que no estaban todos, se veía en el espejo. Siempre preguntaba, ¿ya están todos? Y la mayoría contestaba, sí, ya vámonos. Pero es que los que estaban ahí ya estaban, ya nos podíamos ir. Te voy a decir algo, si ya estás tú, ya no falta nadie. ¿Sí? Si estás tú, ya no falta nadie. Y eso, hermano, me lo dejé muy en mi vida. Amén. Porque claro, a veces sí nos agüita que queremos que esté mamá en la congregación, queremos que estén los hijos en la congregación, el esposo o la esposa en la congregación. Por esa gente que amamos, sí queremos que Dios tenga misericordia, ¿no? Pero la misericordia es para todos, hermano. Es más, Dios nos dice, misericordia quiero. ¿Sí? ¿Y sabes qué es hacer misericordia? Es hacer un bien a quien no se lo merece. Qué tanta misericordia tiene Dios con nosotros, ¿no? Hoy a lo que vamos del día, quizá ya fallamos en algo. Somos tan imperfectos, pero Él nos ama. Es hermoso y tan grande el amor de Dios, que nos libra de tantas cosas. Amén. Que no importa si no puedes ver al prójimo, Dios aún tiene misericordia. Pero mira, ten algo en cuenta. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. No dice que no llega a la ira, dice que se tarda. Amén. Pues yo creo que ninguno de nosotros queremos que Dios llegue a tocar su ira contra nosotros, ¿verdad? ¿O alguien de aquí quiere morirse como Jonás? Que levante la mano. No, ¿verdad? No creo que haya de esos aquí, por el momento. Amén. Mira, vamos a Mateo 22. Ya casi acabo, hermano. Ya casi acabo. Mateo 22. ¿Ha escuchado decir que todos somos hijos de Dios? ¿Sí? Hágame la buena. Mire, Mateo 22.
Como que se movió la ubicación de la Biblia por la altura o no sé. Ahora no lo encuentro. Amén. Mateo 22. Versículo 36 al 40. Amén. Dice la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ve ahí mismo a Mateo 5. Versículo 44 al 48. Amén. ¿Ya está por ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Híjole, nos hierve la sangre, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero mire, sí oramos, hermano, por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. El detalle es, ¿qué oramos? ¿Cómo estamos orando? Que le caiga fuego del cielo. Señor, con tu furor. Oh, hermano, lo he escuchado de verdad, a veces hasta en la congregación hacen esas oraciones. No sé. Amén. El 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en... Amén. Vaya ahí mismo a Mateo 12. Va a decir, este nos dio todo de golpe, ¿eh? Mateo 12, 49 y 50. Amén. Seguiré buscando el otro para hallarlo rápido. No me va a ganar. Amén. Mateo 12, 49 y 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Los hijos de Dios somos los que hacemos la voluntad de Dios. Amén. Aquí la diferencia entre el prójimo y los hijos de Dios, ¿ah? Que toda la gente dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, somos creación de Él. Pero los verdaderos adoptados, porque fuimos adoptados, hermano. Amén. Somos nosotros que aceptamos a Cristo, que aceptamos caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que marca la diferencia. Pero vuelvo a lo mismo. Somos especiales delante de Dios, pero eso no nos da el derecho a actuar como actuó Jonás. Y hay algo bien importante, hermano. Aquí el más perjudicado de toda esta historia, ¿quién fue? ¿A poco Jonás le hizo algo a Nínive por enojarse? ¿Verdad que no? No le hizo nada. Aquí el perjudicado fue Jonás. Y debemos de tener en cuenta eso nosotros. Por último, Romanos 8. Amén.
Romanos 8, el versículo 14. Amén. ¿Ya está por ahí? Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa ser guiado? ¿Qué es ser guiado? Para ser guiado necesitas dejarte guiar. Se trata de obediencia, ¿sí o no? ¿No se trata de obediencia el ser guiado? Ahora la pregunta del millón: ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Santo Dios, no vi manos levantadas. Amén. Es algo fuerte, hermano, de verdad. Nos llenamos la boca diciendo que somos hijos de Dios, o publicaciones en nuestras redes sociales hablando de Dios. ¿Sí? Pero ¿cuántos estamos dejándonos ser guiados por el Espíritu de Dios? Si no estamos dejándonos ser guiados por el Espíritu de Dios, oiga bien, nos estamos saliendo de la adopción. Amén. Necesitamos permanecer, sea cual sea la situación. Así como dice Pablo, sea cual sea la situación, he aprendido a gozarme. Amén. Lo que Dios nos ponga por enfrente, hermano, si Dios lo pone es porque ve la capacidad en ti y te ha hecho capaz para eso. Amén. No huyas jamás de la presencia de Dios, porque nos podemos arrepentir, ¿sí? O podemos perder muchos años de nuestra vida tratando de huir de lo que Dios quiere de nosotros, hermano, y no vamos a escapar. De alguna manera Dios lo va a cumplir, o si no, pues esto termina fatal. Todos queremos la vida eterna, pero debemos de conservar esa salvación que ya Cristo nos regaló. Él ya murió en la cruz por ti y por mí. Eso ya está hecho. Depende de nosotros permanecer, ¿sí? Dios no te tiene a fuerzas. Él quiere un corazón de voluntad. Si hoy estás aquí, es por algo. Dios quiere hacer algo en tu vida, o Dios quiere hacer en alguien más con tu vida. Amén. Déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Entendió la palabra? Amén. Que el Señor le bendiga. Soy el pastor Manuel y glorifica a Dios siempre. Amén.